Vamos, hermanos, a entrar a lo que es nuestra enseñanza en esta hora. Vamos a, gloria al Señor, a enseñar sobre el divorcio y el matrimonio cristiano. Aleluya. Según lo que la Biblia nos enseña y según lo que la Biblia nos declara, tenemos que tener, hermanos, listos nuestros libros sagrados, nuestras Biblias, porque van a haber muchos textos bíblicos y esta enseñanza tiene mucha profundidad, hermanos, y tenemos que abrir nuestros sentidos para entender lo que el Señor nos va a mostrar en esta hora. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu grande bondad. Señor, háblanos, que nuestra mente, que nuestro corazón pueda recibir la verdad de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú, Señor, te haces presente en este lugar y eres bienvenido, Padre. Donde dos o tres están congregados en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Gracias por la bendición, Padre. Amén y amén. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 19, hermanos. San Mateo, capítulo 19. Amén. Verso 1 al verso 12. Amén, gloria a Dios. Recuerda entonces el divorcio y el matrimonio cristiano. Aleluya. Aleluya. Mateo capítulo 19, verso 1 al verso 12, hermanos. Leemos la palabra honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, leemos alternativamente. Yo leo uno y usted lee el otro. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces se le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes he dado. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Vamos a estar desarrollando esta enseñanza a base bíblica, para que cada uno de nosotros, hermanos, tengamos el conocimiento debido a la luz de la Escritura, de lo que la Biblia dice acerca del divorcio y el matrimonio cristiano y el divorcio. Aleluya. La voluntad de Dios en el matrimonio es un solo cónyuge y un matrimonio para toda la vida. Cuando Cristo se refirió que al principio no había divorcio, se refirió a los patriarcas. Se refirió a Adán. Adán no tuvo dos mujeres. Adán tuvo una sola. Se refirió, hermano, a Isaac. Isaac no tuvo varias mujeres. Isaac solamente tuvo una mujer. Encontramos al patriarca
llamado Noé, el cual se le registra una sola mujer. El patriarca Job, una sola mujer. Algunos enseñan que después, hermano, del proceso que Job pasó, se separó de su esposa. Eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios para poder hablarlo y para poder, hermano, afirmarlo. Afirmamos lo que la Biblia dice. Afirmamos lo que la Escritura enseña. Aleluya. Algunos dicen que Job la dejó porque aquella mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Mas sin embargo, una mujer, hermano, en proceso no es fácil, ¿verdad? Y peor si estaba medio crudona la señora, entre peras y manzanas. Aleluya. En la desesperación ella dijo estas cosas, pero no era que ella quería blasfemar el nombre del Señor, sino, hermano, que la presión de la necesidad de aquel entonces la guió a hablar de esa manera. Por eso Job le dijo: como una mujer cualquiera has hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces encontramos, hermanos, desde el principio, hombres que eran del Señor, llamados los patriarcas, los cuales tenían un solo matrimonio. Ahora, Jacob tuvo varias mujeres, no por voluntad propia. Recuerda que el suegro lo engañó. Él pidió la menor y le dieron la mayor. Y después, trabajando 7 años más por la que él amaba, le entregaron entonces a la hermana menor. Y ahí, hermano, se suscita una tremenda rivalidad entre las dos mujeres, que comienzan a pelear a ver quién le daba más hijos a este hombre, que llegan a tal punto de entregar a sus concubinas. Ahora, en aquel periodo estaba permitido esto, mas sin embargo, en el periodo de la ley que les entregaba a Moisés, esto ya no fue permitido. Ahora, en la ley dice que no se podía casar el hombre con una mujer y casarse con su hermana también, porque eso iba a suscitar rivalidad entre la familia. No se podía el hombre tampoco acostar con una mujer y con una pariente próxima de su esposa, porque eso iba a suscitar, hermano, rivalidad entre la familia. Mas sin embargo, le fue permitido al hombre tener muchas mujeres. Encontramos a David teniendo muchas mujeres. Encontramos a Salomón teniendo muchas mujeres. Siendo hombre de Dios, tuvieron muchas mujeres, pero había una salvedad en la ley de Dios, que si podía mantener a las 1000, podía hacerlo. Y que no debía, dice la Biblia, disminuir su pan, su agua y su deber conyugal con esas mujeres. Habían 3 salvedades que se daban en la ley. Si el hombre no cumplía, entonces ahí el hombre estaba violando la ley de Dios. Pero en el corazón de Dios está solo una pareja: el hombre y su mujer. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. ¿Me aplaude a Dios usted en esta hora? Ahora, hermano, tengo que hacer hincapié en esto y tengo que mencionarlo. Cada periodo bíblico habían cosas que eran permitidas. Nosotros estamos en el periodo de la gracia, donde todo tiene que ser a la perfección, a través de la perfecta libertad en Cristo Jesús. Ay, bendito Dios. O sea, cumplir la palabra a voluntad propia, no porque te lo exigen, no, aleluya, porque te lo imponen, sino porque tú has dejado que Cristo venga a morar dentro de tu corazón. Y el que tiene el poder del Espíritu Santo
ley de Dios. El Señor dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis amados, vamos a ver lo que el Señor nos dice respecto a que el matrimonio es para toda la vida. Verso 5 y verso 6 del capítulo 19 del libro de San Mateo. Aleluya. Alabado Dios. Amén. Por favor, hermano. 5 y 6. Sí. Dios les bendiga, hermano. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junta, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Gracias, hermano Saturnino. El primero en celebrar un matrimonio fue Dios. En el huerto del Edén sacó de la costilla una mujer para entregarla al hombre, para que fuera ayuda idónea para él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Y cuántas mujeres son ayudas idóneas acá? Ayudarle al marido, ¿verdad? En la administración, en la casa, con los hijos. A eso es llamada la mujer, a poder ayudar al hombre, a poder ayudarle a pensar, a poder llevar las cosas de la vida. Para eso es dar a una esposa. Por eso el proverbista dijo: el que haya esposa, haya el bien. Aleluya. Por eso es lindo estar casado, hermano. Ahora, en el mundo hay una mala imagen de lo que es el matrimonio. Por eso el mundo dice: el matrimonio es como el demonio. Señor, reprenda al diablo. El matrimonio en Cristo, hermano, es bueno, es edificante. Saludable, amén. El matrimonio en Cristo, eso es saludable para cada uno de los cónyuges. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? El plan de Dios consta de una mujer y un hombre que se convierten en una sola carne, según los versos que mi hermano acabó de leer. Y esa orden excluye el adulterio, excluye la poligamia, la homosexualidad, la vida inmoral y el divorcio no cristiano. Ahora, cuando digo el divorcio no cristiano, ¿hay divorcio cristiano? Lo vamos a ver a la luz de la Escritura, para que usted se dé cuenta de lo que habló Jesús y de lo que habló el apóstol Pablo y de lo que habló Moisés. Vamos a tocar 3 puntos extremadamente importantes en esta enseñanza. Vamos entonces, aleluya, a Romanos capítulo 7, verso 2 y verso 3, por favor, hermanos. Amén. Y él dijo: varones, hermanos, padres, oí el Dios de la gloria. Romanos 7, 2 y 3. Amén. Amén, hermano. Por favor, gracias, mi hermana Irma. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí está. En el matrimonio se excluye totalmente lo que es el adulterio. Cuando dos personas se casan, no puede haber una tercera persona inmiscuida en ese matrimonio. Solamente son 2 personas.
que son una sola carne. Muy bien, hermanos. Aleluya. Entonces vuelvo a decirlo. La orden del matrimonio excluye adulterio, homosexualidad, poligamia, vida inmoral y el divorcio no bíblico. Vamos al libro de Marcos, según lo que el Señor enseñó, capítulo 10, verso 7 al verso 12, del libro de San Marcos, por favor. Amén. Marcos 17. Al 12. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El Señor fue tajante. Si el marido se separa y se casa con otra, adultera. Fue el Señor radical en su respuesta. Ahora, ¿con quién hablaba el Señor en esos momentos? Con sus discípulos. ¿Quiénes eran ellos? Judíos de nacimiento. Le está hablando a gente que conocía la ley. No está hablando con gente que no conoce la ley. Habla con gente que conoce la ley. Por eso, después de esta enseñanza, recae sobre usted una responsabilidad tan grande, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y la infracción de la ley es pecado, mi amado hermano. Por eso les está diciendo, y él es tajante con aquella gente, y le dice: si, aleluya, la mujer se casa con otra, con otro, comete adulterio. Y si él se casa con otra, comete adulterio. ¿Se fija, hermano, cómo el Señor es radical con esta respuesta? Vamos a ver la respuesta de Pablo también, para que usted vea que el Señor Jesús y Pablo estaban de acuerdo. Por eso Efesios 2:20 dice que el evangelio descansa sobre la piedra principal o angular, que es Jesucristo, y las otras piedras, que son los apóstoles, o las enseñanzas de los apóstoles. Por eso usted ve que los apóstoles no se contradicen entre sí. Y hoy hay una contradicción tremenda en las enseñanzas. Una iglesia enseña una cosa, otro pastor enseña otra, y no hay uniformidad en lo que se está enseñando. Por muchos motivos, muchas razones. Hombres que no tienen conocimiento tuercen las escrituras. Así lo dijo el apóstol Pedro. Dice: algunos indoctos, inconstantes, tratan de torcer las cosas difíciles que Pablo enseñó. Aleluya. Terrible. Y hoy, hermano, muchos pastores no tienen conocimiento de lo que es la Biblia. Mas sin embargo están en un pastorado. ¿Quién los puso? ¿Quién los metió allí? A veces no fue Dios. Un día de esto vamos a hablar de los verdaderos ministerios. Aleluya. Y vamos a ver a la luz de la palabra lo que significa un verdadero ministerio. Eso va a causar revuelo, ese tipo de enseñanza, mi hermano. Vamos a seguir entonces, hermanos, con Malaquías capítulo 2, verso 14 al verso 16. Malaquías 2, 14 al 16. Amén, mi hermano. Mas diréis: ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto?
No hizo él uno, habiendo él en abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales para con la mujer de tu juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no sean desleales. Aleluya. Amén. Mire qué clase de enseñanza la que Malaquías le está dando al pueblo. Sí, amén. Dice: Jehová aborrece el divorcio. Y Jehová sabe que vosotros o ustedes se han divorciado porque sois desleales. El Señor se fue a la raíz del divorcio. ¿Sabe Dios que ustedes como hombres no aman de corazón? Mire qué tremendo, hermano. Pero Jehová vuestro Dios dice que Él aborrece el divorcio. ¿Qué fue lo que Él buscó para poder, hermano, poner la semilla de su Hijo para que salvase a la humanidad? Buscó una familia unida. Mire qué clase de gente era María. María no era cualquier cosa. Mucho menos José. De repente María sale embarazada por el Espíritu Santo de Dios. Y José dice que la dejó secretamente. Mas sin embargo, dice la Biblia que un ángel de Dios le apareció en sueños y le dijo: no temas tomar por mujer a María, porque lo que ella tiene del Espíritu Santo de Dios es. Y mire, José, bajo aquel mandato, vuelve con ella y se casa con ella. José no conoció a María hasta que ella tuvo a Jesucristo. Él no se acostó con ella hasta que ella parió a su primogénito, llamado Jesús de Nazaret. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Buscó una familia que se estaban guardando en santidad. Ahora imagínense, antes de estar, ¿a dónde está el milagro de esto? Que antes de ellos estar casados, ella queda embarazada sin ser tocada por hombre. Eso se llama voluntad humana. Fácil hubiese sido que María quedara preñada si estaba casada. Pero la Biblia dice, estando desposada. En pocas palabras, siendo la novia de José. Ahora, hermano, la palabra desposorio significa compromiso. Cuando un joven dentro de la iglesia se enamora de una joven y están de acuerdo los dos en andar en un noviazgo, no pueden estar cortando a cada momento. Un noviazgo es la antesala de un matrimonio. No puede el joven estar jugando al picaflor. Hay jóvenes que tienen una novia, la dejan y tienen otra. No se puede. Ya el joven comprometido, aleluya, el joven comprometido no puede estar cortando y agarrando otras novias. Ya los que están en noviazgo es porque van hacia un matrimonio. ¿Por qué no permitimos que jóvenes menores de edad y jóvenes varones menores de edad no tengan novia dentro de la iglesia? Porque esto es algo serio. Esto no es un juego. Hay pastores y pastoras, entre comillas, que le enseñan a la congregación y le dicen: no, la niña tiene 12, 14 años, pero puede tener un novio que vaya probando lo que es eso. ¿Qué madurez tiene un joven de 12, 14, 15 años? No
no hay madurez en ellos. Y he escuchado pastores enseñarle así a la congregación. Puedes tener un novio, puedes tener una novia, y ve probando lo que es el matrimonio o lo que es el noviazgo. Y dentro de ese noviazgo hay toqueteos. Dentro de ese noviazgo hay besos calientes. No puede ser así en el Señor. Todo contacto físico fuera del matrimonio es pecado. Todo lo que despierte el deseo sexual sin matrimonio es pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que las jóvenes que están aquí, cuando tengan novio, no es para que la toque ni para que la mire desnuda. Gloria a Dios, aleluya, bendito Jesús, amén. Jóvenes varones que están aquí, no es para que usted se acueste con esa muchacha antes de tiempo, sino hasta la santidad del matrimonio. Gloria a Jesús. Seguimos con esto entonces, mis amados. Mire, el divorcio encierra una conducta egoísta. ¿Qué es lo que encierra? Pecado. Hay gente que por nada se están separando, porque a él le gustan los frijoles con cebolla y a ella no. Se están separando. Cualquier cosa hace separación en ellos. Y el pueblo cristiano o el pueblo evangélico pentecostal son los que más están cometiendo este error. ¿Sabía usted que la iglesia pentecostal evangélica cristiana está divorciando más gente que la iglesia católica apostólica romana? Lastimosamente, la iglesia está cayendo en este error. Recasamiento 3, 4, 5 veces. Se están casando con diferentes mujeres. A eso la Biblia le enseña que eso es egoísmo y que eso es pecado delante del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando una mujer le fallaba al marido, tenía que ser apedreada hasta morir juntamente con el hombre que se acostó con ella. Eso decía la ley de Dios. Por eso es que hoy hay tan fácil adulterio y fornicación. Como no apedrean a nadie, la mujer se le hace fácil acostarse con uno que no sea su marido. O al hombre se le hace fácil engañarla a ella también. Y como no hay consecuencias físicas, eso ha llevado el pecado a un nivel que está tocando el trono de Dios ya. Sonría que Cristo le ama. Porque esto no solamente se da afuera, sino que se está dando dentro del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Iglesias cundidas de pecado, adulterio, fornicación. Si el líder está así, ¿cómo se va a atrever a dar este tipo de enseñanzas? Así es, amén. No puede. Aleluya. No se va a atrever porque él es adúltero, porque él es fornicario, porque a él le gusta el divorcio. ¿Cómo va a enseñar unidad dentro del matrimonio si él está destruido? Por eso, en los requisitos morales del ministro o del obispo, del pastor, Pablo enseñó que el hombre tenía que ser marido ¿de qué? De una sola mujer. Amén. Para que no fuera señalado, para que no fuera criticado. Aleluya. Está hablando ya de un ejercicio del ministerio delante de Dios.
Por eso todo pastor que se recasa dentro del evangelio, no le llame pastor, llámelo adúltero. Gloria a Dios. Parece que no hay gloria a Dios en esta hora. Un evangelista se recasa dentro del evangelio, teniendo su esposa viva, es un adúltero, según la palabra del Señor. Según la gracia, escucha esto, según la gracia tiene que haber perdón. Según la ley, tenían que morir. En la gracia ya no podemos matar a nadie. El deber del ofendido es perdonar. Ahora, cuando el ofendido perdona, él decide si vivir con la persona que falló o no vivir con ella. Eso es bíblico. Ahora, tiene que saber dónde está parado. Tiene que saber que si él despide a su mujer, no puede acostarse con otra mientras la adúltera esté viva. O viceversa. La mujer le dice al hombre: ya no quiero estar contigo porque tú me has engañado 1, 2, 3, 4 veces. No quiero nada más contigo. El hombre se va, hace de las suyas. La mujer tiene que guardarse para Dios. Alguna gente me ha dicho: hermano, pero si él está adulterando, yo puedo hacer lo mismo. Te condenas a ti mismo. La salvación, mi hermano lo acaba de decir, es individual. Y cada quien va a pelear por su salvación. A su nombre. Jesús hace una enmienda dentro del matrimonio que quiero que la miremos en esta hora. Aleluya. Jesús hace una enmienda, o sea, con una sola excepción. Jesús dice que solo esto puede destruir un matrimonio. Vamos a ver el verso 9 del capítulo 19 del libro de San Mateo, por favor. Amén. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Wow. ¿Qué fue lo que Cristo habló allí? Dice: el matrimonio solo lo destruye la fornicación. Y algunos pastores están enseñando que el matrimonio lo puede destruir un adulterio. Ni el adulterio destruye un matrimonio, bíblicamente hablando. Ni el divorcio, ni el adulterio. Jesús dijo: lo único que puede separar un matrimonio es la fornicación. ¿De qué estaba hablando Jesús? What you say? ¿Qué dices? Diría algún gentil que no conoce la ley de Dios. Mas sin embargo el judío sabía de qué estaba hablando el Señor. Se refirió a la Torá. Se refirió a la enseñanza de Moisés. ¿Dónde está esto? Vamos a Deuteronomio, capítulo 22, verso 13 al verso 21 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 22, verso 13 al verso 21. Amén. Amén. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Llorará a su padre y a su madre un mes. Deuteronomio 22, 13 al 21. Amén. Cuando alguno tomare mujer después de haberse llegado a ella, aborreciere, y él atribuyere faltas que den que hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé virgen,
Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven y los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad a mi hija. Extenderé a las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad, no se halló en virginidad la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo belleza en Israel, fornicando en casa de su padre, y así que te quitarás el mal de en medio de ti. Wow, muchas gracias, hermano. Está leyendo usted las leyes de castidad. Ahora, quiero enseñar algo. Una mujer que no estaba en Cristo, que no tenía este tipo de enseñanza y perdió su virginidad en el mundo y se casó con otro varón que no fue el que le quitó su virginidad, no hay problema. El problema de esto es que el Señor está hablando con gente que estaba dentro del pueblo de Dios. ¿Qué doy a entender con esto? Yo pongo mi propio ejemplo, nacido en el Evangelio, enseñado en un hogar cristiano, en un hogar con bases y leyes morales bíblicas. Yo tenía que guardarme hasta el momento del matrimonio. Y así fue. Yo llegué virgen al matrimonio. Mi esposa llegó virgen al matrimonio. Mi esposa me preguntó antes de casarse: ¿tú nunca te has acostado con una mujer? Nunca me he acostado con una mujer. ¿Y usted se acostó con un hombre? Tampoco. Ahora, hermanos, dentro de lo que es el Evangelio, se están cometiendo ya este tipo de pecados que no se le habla de castidad a los hijos. Ahora, el deber suyo como padre es que sus hijos se guarden hasta el momento del matrimonio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso en la Biblia se prohibía que los hijos vivieran con padres cristianos y estuvieran en fornicación. Incluso los requisitos de los ancianos y los requisitos de los pastores son estos: que mientras un hijo viva con usted, no puede estarse acostando con la mujer que a él le da la gana. Aleluya, amén. Ya con los que están aquí me oyen. Yo soy un ministro de Jesucristo. Mi hijo se corrompe queriéndose acostar con una y otra mujer. Yo tengo que sacarlo de mi casa, aunque me duela, hermano. Mi compromiso no es con él. Ahora, los ancianos creen que tienen cualquier privilegio en la casa de Dios. Ustedes tienen que ser ejemplo. Y a los ancianos y a los diáconos se les pide que sus hijos no estén acusados de disolución o de rebeldía. Un anciano tiene casi el mismo nivel de un pastor.
Entonces usted conoce que la vida de un hijo suyo esté en esta condición. Le quedan dos cosas: renunciar a su cargo o poner en orden las cosas. Bíblicamente hablando. Seguimos, mis amados hermanos. La ley del Antiguo Testamento prescribía la disolución del matrimonio mediante la ejecución de los dos transgresores. La ley del Antiguo Testamento. Esto es una enseñanza muy profunda, hermanos, y no debemos de tomarla a la ligera. Ahora, si alguno de ustedes cometió adulterio en Cristo Jesús, si hay arrepentimiento verdadero, hay perdón de parte del Señor. En el Antiguo Testamento no había perdón. Mas sin embargo vemos un hombre llamado David, el cual adultera, se arrepiente y Dios lo perdona. Pero hubieron consecuencias. La rebelión se levantó de su propia casa. El pecado siempre trae consecuencias. Hay gente que cree que va a cometer pecado y las cosas se van a quedar así como están. Vienen consecuencias, señores. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Aleluya. Vamos a Levítico capítulo 20, verso 10, por favor. Levítico 20, 10. Aunque usted esconde el pecado, tarde o temprano va a salir a la luz. Y si se muere y ese secreto se lo lleva a la tumba, no se preocupe, en el día postrero va a salir a la luz ese pecado. Alabanza. Levítico 20, 10. Amén. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¡Wow! La palabra indefectiblemente significa no hay salida, no hay argumentos, mueren. ¿Por qué el Señor dijo eso? Para que el pecado no aumentara en demasía dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué la iglesia condena el adulterio y la fornicación? Porque nuestro Dios lo condena. Por eso es que nosotros no podemos permitir adúlteros en la congregación. Se llame como se llame, venga de donde venga, el adúltero no cabe dentro de la congregación del Señor, a no ser que se arrepienta. Alaba la gloria de Jehová si tú puedes en esta hora. Pastor, ¿y cómo prueba eso usted? 1 Corintios capítulo 5. Ahí está escrito el caso de un varón que le robó la esposa a su propio papá. Y Pablo enseña y dice: si él se arrepiente de su maldad, volved a recibirlo. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Ahora, si no se arrepiente, Pablo dice: no lo reciban ni le digan bienvenido. Ese está pervertido. Ese se burla de las leyes santas de Dios. No lo reciban. Avanza Dios, aleluya. Dice la Biblia que incluso los ancianos y el pastor de la iglesia de Corinto no lo habían expulsado. Ahí lo tenían todavía. Y Pablo manda una carta, que es la primera carta a los corintios, y le dice: expulsen a ese pecador de la iglesia. No lo tengan ahí, porque eso era un pecado de escándalo.
Mas sin embargo en la segunda carta dice, si él se arrepiente, volved a recibirlo. No sea que se consuma de tanta tristeza y se muera. Pero si había arrepentimiento. Pero no puede una persona estar en la práctica de estos pecados y estar dentro de la iglesia levantando las manos. Sonría que Cristo le ama. Y Tamasaya. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios en esta hora? Diferente es que una persona venga del mundo y venga en fornicación. Se le enseña la palabra y esa persona cambia su conducta. Pero alguien que está aquí adentro y está en esa condición, hay que sacarlo de la iglesia. Usted se da cuenta que alguna hermana o algún hermano está en adulterio aquí y que vive en esa práctica, hay que sacarlo, hay que expulsarlo. Eso es la Biblia. Y a veces las iglesias están llenas de adúlteros y de fornicarios. Y el pastor, por tener llena una congregación, no dice nada. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le jaló la pata. Y nosotros no somos tapaderas de nadie, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo voy a aplaudir por algunos de ustedes que no pueden. Dígame, mi hermano Carlos. Amén, hermano. Una pregunta. Pongámosle, ¿verdad? Dos cristianos, una pareja cristiana. Si pongámosle, uno de los dos falla en adulterio a su cónyuge, pero el que falló, la que falló, el cónyuge que falló, se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente de su pecado y pues claro, tiene que tener un lapso de tiempo en una disciplina, ¿verdad? Pero si pongámosle, me voy a poner de ejemplo mi esposo y yo, si pongámosle que yo falle, ¿verdad? No que está pasando, pero pongámosle que yo le falle y que yo me arrepienta y vengo yo y le pido perdón y ella no me quiere perdonar. O sea, yo sé que ninguno de los dos tiene opción de casarnos, pero no estará mal la otra persona en no perdonar cuando la palabra dice que no sé cuál, 77 veces 7 o algo así. 70 veces 7. 70 veces 7 cae el... Mira, hermano Carlos, el adulterio es traición. Sí, amén. ¿Y quién de ustedes alaba a Dios cuando es traicionado fácilmente? Levánteme la mano. Solamente en el espíritu se puede perdonar. Solamente una persona que tenga completamente a Dios metido dentro de sí, se le va a hacer fácil perdonar. Pero no crea que va a ser tan fácil tampoco, porque esa es una traición. Es violar un pacto que ha sido tomado entre dos. La gloria a Dios por aquellas parejas que pasaron por esta situación y que existió el perdón. Por eso yo lo dije a un principio, si ocurre una de estas cosas dentro del pueblo de Dios y el hombre decide perdonarla pero no vivir con ella, eso es un asunto de la persona. Ahí usted ni yo podemos meternos. Sí, porque los dos conociendo la ley ya no es correcto, pero el problema de esto es que usted peca y de ahí usted bien tranquilito y bien frío va a llegar donde la señora. Aquí vengo, perdóname, mi amor. Sí, amén. No es tan fácil. Sin haber pensado antes en el dolor. Y esa es la consecuencia entonces también. Esa es la consecuencia. Ahora, la mujer sabe que ella no puede casarse mientras el hombre esté vivo. Ni el hombre, y el hombre no puede casarse mientras ella esté viva. Y aquí el que corre más peligro es el hombre. La mujer, mientras no hay un toqueteo, tiene que ser muy enferma. Cierra los ojos y los oídos. Tiene que ser muy enferma para que le dé rienda suelta a la carne. Tiene que el diablo estar trabajando en la mente de esa persona. Un hombre no, un hombre con ver se enciende.
Pero la mujer no es así. Ahora, si la mujer está hundida en el pecado y está viendo cosas que no son edificantes, y está viendo pornografía, y está viendo toqueteos, y está viendo películas que no son agradables a Dios. Por eso la mujer de Dios no puede estar viendo películas de pasión. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta? Porque cuando el marido no le dé la pasión que ella desea, buscará a otro que le haga las horas extras. Vive Dios, aleluya. Por eso, mujeres de Dios, no miren cualquier basura en sus teléfonos. Mujeres que van y rentan películas de pasión, ¿cómo que le llaman? Románticas. Y comienzan a ver toda esta basura, y esa basura se les está metiendo en la mente y en el corazón. Corrompen. Se corrompen como animales irracionales. ¿Quiere usted guardar la santidad del matrimonio? No meta terceras personas en su casa. ¿Quiere guardar la santidad del matrimonio? No meta películas mundanas a su... Levante la mano y gloria a Dios. Mucho menos novelas. En las novelas abunda el adulterio y la fornicación. Esa es la escuela de Satanás. Sí, Señor. Para la vida de las personas. Por eso todas estas tecnologías y todas estas televisiones mal usadas conllevan pecado dentro de nuestros hogares. Conducen al pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, cuando usted tenga un teléfono inteligente, mírelo delante de la gente, no donde nadie lo está viendo a usted. Ahí usted va a caer en la tentación. ¿Quiere ver usted un video que no es agradable? Llame a su esposa y dígale: mira, mi amor, miremoslo juntos. Si esas mujeres de Dios le va a decir: reprendo al diablo y sus demonios. Pero si usted cae en el jueguito de estar viendo orgías, de estar viendo relaciones íntimas, ahí el diablo se mete dentro de los hogares. Una puerta abierta. Usted abrió la puerta, el diablo entró fácilmente. Deuteronomio 22:22. Estamos hablando de la muerte de los que cayeron en adulterio en el Antiguo Testamento. Amén, mi hermana. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así, quitarás el mal de Israel. Morirán los dos: el que se echó con la mujer que se echó con el varón, y a los dos los matarás. Y así quitarás ¿qué? El mal. Eso es Biblia, señores. Ahora, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Por la dureza del corazón. Porque el hombre no quería perdonar, ni la mujer quería perdonar. Pero vamos a la Biblia para ver qué fue lo que Moisés enseñó. ¿Qué les parece, hermano? Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al verso 4. Miremos qué fue lo que Moisés permitió. Amén. Amén. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, pero haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y si le entregare en su mano la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida
porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¡Wow! Amén. Mira qué tremenda la salvedad que hace Moisés ahí. Si el hombre encontrara una cosa indecente en su mujer y quisiera darle carta de divorcio, la despedirá dándole carta en mano. Ella, saliendo de su casa, se podrá casar con otro varón. Escucha esto, hermano. Si la ley, que era tan tajante, permitió esto, ¿qué me dice usted? Si la ley, que era tan tajante, permitió esto, permitió el divorcio, Moisés, pero él hace unas salvedades aquí. Si encontrare cosa indecente, la va a despedir. Si la mujer se casare con otro hombre y el segundo hombre le vuelve a extender carta de divorcio, ya ella no puede volver con su primer marido. Ya no puede. El primer marido no puede recibirla. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está enseñando ahí? Que hay hombres que le han dado carta de divorcio a su primera mujer y de ahí dicen: wow, si la mujer que yo tenía era buena. Ahora, en la gracia pueden volver. En la ley no era permitido. Ese era el pago. Porque hay hombres que sueltan, hermano. Escucha bien esto. Soltaron una víbora. Ahí está. Y se casaron con algo peor. Una anaconda. Y entonces el hombre, volviendo en sí, dice: la primer mujer era mejor que la que tengo ahora. Entonces Moisés dice: no hay vuelta de hoja. Relincha entonces en la mula que tienes ahora. Inmoralidad. ¿Le parece gracioso? A mí no me parece gracioso. Es algo serio. Algunos creen que esto es un juego. El matrimonio no es un juego. El matrimonio es serio. Jesús entonces dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que Moisés hizo. Pero Moisés lo hizo porque era autoridad máxima y porque hizo varias salvedades. El Señor respetó la autoridad de Moisés. ¿Qué le parece? Y hoy la gente no respeta las autoridades. Qué raro. Y Moisés respetó, Dios respetó la autoridad de Moisés. Moisés permitió dar carta de divorcio, pero le dice: por la dureza de vuestro corazón. Pero no habéis leído desde el principio cómo es la cosa. El Señor no les dio salida. ¿O no ven ustedes a sus padres espirituales? Les quiso decir. ¿No ven a Adán? Adán hizo fiestas con las mujeres. No, respetó la que Dios le dio. ¿Respetó a Abraham a él? Claro que la respetó. Pero su mujer, faltándole la fe, le dio a la concubina. Pero Abraham se quejó. Abraham le dijo: tú sabes que esa no es nuestra costumbre. ¿Qué hombre de Dios más terrible es, hermano? Hoy le dice la mujer al hombre: acostarte con otro para luego es tarde, mi amor. Es correcto. Mas sin embargo, cuando Cristo habita dentro del corazón nuestro, no vamos a andar pensando en hacerle mal a nuestro cónyuge. No vamos a andar pensando cuando Cristo realmente vive adentro. ¿Qué dice la Biblia? El espiritual piensa en las cosas espirituales. El carnal en las cosas de la carne.
¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Vamos a ver. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 7, verso 12 al verso 16, Pablo señala que también un matrimonio pudiera disolverse por el abandono de un cónyuge incrédulo. Además indica que en tales casos no es pecado que el creyente se vuelva a casar. Vamos, miremos lo que enseña el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 7, verso 12 al verso 16, hermano Saturnino. Aleluya. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Eso es. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Eso es. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a su servidumbre en semejante caso, sino que es paz. Sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Gracias, mi hermano. ¿Qué es la palabra santificación? Apartamiento. Una vivencia que agrada a Dios lejos del pecado. Y mira lo que Pablo enseña aquí, que la mujer que está casada con un inconverso, cuando tienen relaciones íntimas, la mujer santifica a ese hombre. Y usted me dirá, ese Pablo era un loco en el espíritu. No, el hombre sabía lo que hablaba. Ahora, si la mujer santifica al hombre, aunque él no sea creyente, ¿qué de aquella mujer que llega al evangelio? El marido no se quiere casar con ella, pero esa mujer es el único hombre que tiene. ¿Cómo se llama eso? Se llama santificación, según el apóstol Pablo. Aunque no haya un papel que diga que ellos son matrimonio, es una mujer que solo se acuesta con un hombre y ante las leyes de Dios, ese es el marido de ella. Por eso me encanta Pablito. Que Dios lo bendiga. Y que Dios bendiga al Espíritu Santo también. ¿Cuántos bendicen el nombre del Dios Todopoderoso? Yo veo gente incómoda de aquí. Yo no sé cuál será el pensamiento de ellos. Bendito Jesús. Perdóneme, pero aquí no nos vamos a acomodar a su carnalidad. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí nos vamos a acomodar a lo que dice la Biblia. Porque hay mujeres, hermanos, que viven una vida de amargura y dicen: yo sigo viviendo con el hombre que me engañó, yo sigo viviendo con la mujer. Y entonces, si no lo ibas a perdonar, ¿por qué volviste con él? Si vas a estarle reprochando lo mismo siempre, ¿por qué volviste con él? Esas cosas no son agradables ante el Señor. Que uno de los dos haya fallado y le dice al otro: vuelve conmigo, y viven una vida de perros y gatos y recordando lo mismo todo el tiempo. Tú me hiciste esto, tú me hiciste esto otro. Y cuando el hombre quiere llegar y quiere tener intimidad con él, hacerte para allá, perro. ¿Será agradable eso delante del Señor? Si usted va a perdonar, es porque usted va a echar al olvido lo que ocurrió.
Como Cristo perdonó y echó al olvido lo que nosotros hicimos. O Cristo te vive recordando lo que eras tú. O Cristo le vivía recordando a Moisés que él mató. O Cristo le vivía recordando a Pablo que él mató. Señor se olvidó de eso. Sí, amén. Lo que el Señor perdona lo tiró al fondo de la mar. Pero hay algunos buzos de Satanás que se tiran a sacar los pecados de los demás. No se oye, gloria a Dios. El único que acusa se llama el diablo y los carnales. Dios no acusa. El Señor le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. En el nombre del Señor. Aleluya. El único que podía condenarla, la salvó. Sí. ¿Quién es usted para condenar a otro? Por eso nosotros no podemos emitir juicio sobre alguien antes de tiempo. Mientras la persona está viva, puede alcanzar misericordia. Un hombre tan malo como Manasés, 55 años reinó en Israel. E hizo lo malo. Dice que no hubo otro rey como este para entregarse al pecado. Y cuando Dios le habló a través del profeta y le dijo: alístate que te mueres, se humilló y Dios le perdonó. ¿O qué? ¿O solo perdona a Dios el asesinato y no perdonará un divorcio? ¿Perdonará a Dios solamente al mentiroso y no perdonará al adúltero también? Y ese es el problema de un montón que están enseñando la Biblia. Dicen que una persona que viene destruida del mundo no la pueden volver a casar dentro del evangelio. ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Te perdonó a ti la mentira? ¿Te perdonó el chisme? ¿Te perdonó asesinatos? ¿Te perdonó calumnias? ¿Te perdonó fornicaciones? Y no puede el Señor perdonar a un divorciado. ¿Qué clase de evangelio es ese? Gloria a Dios. Todo el que se arrepiente alcanza misericordia. Si en la ley Moisés lo permitió, ahora en la gracia no va a haber perdón. Claro que hay perdón. Ahora hay una salvedad entre los que conocemos la ley de Dios. Yo sé que si yo me separo de mi esposa teniendo este conocimiento, estoy perdido, mis hermanos. Si mi esposa se separa de mí, se casa con otro varón estando yo en vida, está en peligro su salvación. Por eso es que en Cristo ya no estamos en un juego. En la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, morir irremisiblemente el pecador. En la gracia, el que pisoteare la sangre del bendito Hijo de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados de la persona, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso es Biblia. Amén, hermano. Entonces, si un cónyuge incrédulo, es lo que Pablo explica, decide separarse del que está en Cristo, que se separe. No está el hermano o la hermana sujeto a yugo de esclavitud. Puede casarse en el Señor otra vez. Pastor, y el cónyuge que se fue a hacer y a deshacer, esa es cuestión de él. Si algún día se arrepiente, se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Estoy hablando del que no conoce, como el apóstol Pablo. Ahora, el que conoce no puede hacer fiesta aquí. Se lo lleva el diablo con todo el calcetín. Sonría que Cristo le ama. Entonces, miremos qué dice el apóstol Pablo. Si esta persona puede o no puede, si el cónyuge inconverso le abandonare.
Primera de Corintios 7:15. Amén. Amén. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, es semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Oiga como Pablo le llamó a semejante caso. En pocas palabras, yo no quisiera ver este tipo de casos, pero están dentro de la iglesia. Ojo con esto, está hablando de un marido inconverso o de una mujer inconversa. Dice Pablo, si el incrédulo decide separarse, que lo hagan. Pero el cristiano no puede pedir separación, tiene que estar ahí. Este apóstol Pablo, hermano, el apóstol de nosotros los gentiles. Qué conocimiento de hombre. Pedrito fue escogido, pero Pedrito como que devolvió las llaves. Sí, tú eres Pedro, a ti te daré las llaves, le dijo el Señor. Pero parece que las devolvió. Pero cuando miraba a los gentiles estando con los de la circuncisión, se escondía, dice la Biblia. En el libro de los Gálatas, allá se escondía. Y Pablo, viendo aquella actitud hipócrita, le dice: ¡hipócrita! Gloria a Dios que no lo llamó Satanás como Jesucristo. Hermano Carlos. Amén, hermano. Amén. Una pregunta. En la iglesia pasan tantas cosas, hermano, y el pueblo, pues, verdad, falta bastante, uno necesita aprender bastante. No sé si alguien se va a identificar en eso, pero si alguien viene del mundo, pongámosle un matrimonio desarado, ¿verdad? Esa persona destruido. Esa persona puede casarse dentro del evangelio conociendo la ley. Conociendo la ley, ¿verdad? Dentro de lo que es el evangelio. ¿Cómo le iba a decir? O sea, sí puede casarse, es como el católico, cuando uno en el catolicismo lo bautizan pequeño, cuando uno llega a ser cristiano, a conocer la verdad, no, entonces no lo dejarán bautizarnos otra vez, sino que tenemos que bautizarnos de verdad, ¿verdad? Pero el punto es que yo quiero llegar, hermano, es si alguien viene así, ¿verdad? Con un matrimonio destruido y la persona aquí se vuelve a casar, pongámosle una mujer, viene un matrimonio destruido, viene aquí, se casa. El inconverso que quedó, el ex marido, pongámosle que tenía, allá al tiempo viene a conocer al Señor nuevamente y se casa. ¿Están en pecado los dos o qué pasa en ese caso? No sé si me entendí. ¿Teniendo conocimiento o sin conocimiento? No, viene la pareja se terminó el matrimonio. ¿En el mundo? Ajá, en el mundo. Llega el evangelio, sin conoce ley. a Cristo sin la ley, ajá, luego conoce la ley, se casa la mujer. Pero luego el hombre, pongámosle, que quedó. Le entendí ya. Aplicamos la enseñanza de Moisés. Pero si él quiere regresar con la mujer que tenía, ya no puede, ¿verdad? Ya no puede porque ella tiene otro marido, tiene que respetar. Ahora, si el marido se muere y él quiere volver con ella, es cuestión de él y de ella. Pero mientras tanto tengo un marido vivo, no puede tomarle. Esa es perversión en el pueblo de Israel. Hay en iglesias que les enseñan, hermano, que si te casas, aunque está cerrado el matrimonio, destruido, y te casas, le dicen, te dejas entonces con la que te casaste, vuelves con la original. Eso es una enseñanza antibíblica según la Biblia. Ajá. No puede existir eso. Se dejó con ella, ella tiene otro marido, él se casa con otra mujer y está con esa mujer y vive con esa mujer, tiene que morir con esa mujer. Según la enseñanza de Moisés, capítulo 24, libro de Deuteronomio, verso 1 al verso 4, que ya lo miramos. Amén. ¡Aleluya! Seguimos, hermanos. Seguimos, hermanos. La ley del Nuevo Testamento o de la gracia dice que hay que perdonar. Vamos a Mateo 19, 10 y 11 para ver qué dijo Cristo respecto si habían problemas dentro de un matrimonio. Mateo 19, 10 y 11. Amén. Amén, hermano. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él le dijo:
No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ahí está. Amén. No todos tienen la misma capacidad de perdonar, dijo el Señor. Por eso es que hay muchos que se meten a este camino y dicen, yo soy cristiano. Y cuando les suceden este tipo de cosas, no se atreven a perdonar, condenan. Por eso Jesús dijo, nada más el que le es dado la capacidad de allá arriba va a poder perdonar. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Ahora, vuelvo a repetirlo y lo vuelvo a repetir y lo sostengo. Si el hombre o la mujer que fueron engañados deciden en perdonar, pero no volver con la persona, hay que respetar esa decisión. El hombre donde la mira le va a poder hablar. Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero si el hombre la ve y la ve con odio, ese está en un grave problema. O la mujer misma lo ve al que era su cónyuge, lo ve con odio y lo ve con ganas de matarlo. Esa persona está en un grave peligro. Se ha convertido. Ahora, el que perdona y le dice, mira, lo siento, yo te perdono, te amo ya como mi hermana o como mi hermano, pero ya no podemos vivir como cónyuges. Esa persona está bien ubicada. Donde lo mire, Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, todo bien. Gracias al Señor. Y hasta ahí. Pero si usted habla con la persona y todavía hay rencores ahí, hay un problema. Y un problema bien grave. Y eso es lo que más le cuesta al ser humano, desarraigar el resentimiento. La falta de perdón dentro de la iglesia. Moab fue destruido, dice el libro de Amós, porque guardó rencores eternos. Y a Dios nadie se le oculta. Si Dios te perdonó, ¿por qué tú no vas a perdonar? Miremoslo en unos versos antes del capítulo 19. Vamos al capítulo 18 del libro, hermanos, de Mateo, capítulo 18, verso 35, lo que el Señor enseñó de los dos deudores que fueron perdonados, pero uno de ellos no perdonó. Miremos qué dice el verso 35 del capítulo 18. Amén. Amén. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Fíjense, hermano, que en el libro que se llama Una revelación divina del infierno, dice que esta mujer, el Señor la hace caminar por las celdas del infierno y encuentra una mujer bien vestida, con una Biblia bajo el brazo. Y la mujer pregunta y dice, ¿quién es ella? Y le dice al Señor, esa fue una tremenda evangelista allá en la tierra. Una mujer que yo usaba en mi palabra, en liberación. Una mujer que yo usaba extraordinariamente dentro de mi camino. Pero hubo un problema. Un día su esposo adulteró contra ella. Escuche esto. El esposo pidió perdón, pero ella no quiso perdonarlo. Guardó rencor y resentimiento contra él. Mira ahora dónde está. El llamado de Dios en la gracia es perdonar. No se le hace fácil, está en la carne. Se le hace fácil, está en el espíritu. Hermano, que solo pensar en una infidelidad se ruboriza su cuerpo. Mas sin embargo no vive en eso, que no va a poder ser feliz. No viva pensando en esa situación. Por eso hay ministerios que están al borde de la derrota. ¿Sabe por qué? Porque uno de los cónyuges no se sanó y siguen predicando en los altares en esa condición. Tarde o temprano ese ministerio va a explotar como una bomba de tiempo.
Anaíse. Amén. La persona que ofende tiene que ganarse al ofendido también. Eso es. Porque muchas veces las personas, los hombres o mujeres que fallan, se siente como que es la responsabilidad del cristiano que lo perdone, sino haber frutos dignos de arrepentimiento. La persona tiene que ser humilde y humillarse a la persona ofendida. Recordamos la historia de los dos hermanos, Esaú y Jacob. Dice que la Biblia que Jacob, cuando llegó enfrente de su hermano por primera vez después de lo que él le hizo, y que fue la primogenitura, algo espiritual. ¿Eso es? Y ya pegándole a la carne, hermano, que es más duro para uno del ser humano. Dice que se humilló 7 veces a la tierra para que él lo perdonara. Entonces la persona tiene que humillarse lo más posible para que la otra persona sienta que ya no lo va a volver a hacer y que en realidad vale la pena perdonar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si un caso de estos ocurre dentro de la iglesia, ¿cuál es el consejo del pastor? Bíblicamente hablando, perdona. No puede el pastor actuar en la carne. Déjelo. O déjela, esa chuletona, hija del diablo. No. El pastor, el consejo que va a dar es: perdona, hermano. O perdona, hermano. Pastor, la voy a perdonar, pero no vuelvo con ella. Esa es su decisión. Pero tiene que saber que mientras viva la adúltera, usted está atado a ella. O viceversa. Mientras vive el adúltero, usted como mujer está atada a la ley de ese hombre. Mientras no se muera, usted no se puede casar. Yo conozco mujeres dentro del evangelio. Su marido las engañaba. Ellas dejaron al marido, hermano, y permanecieron solas más de 30 años. En esta enseñanza tenemos que ser radicales. Bendito Dios, aleluya. Aquí no hay vuelta de hoja. Pastor, y si alguien, escuche esto, en Cristo se separó de la mujer y en Cristo se vuelve a casar y viene a la iglesia, ¿qué hacemos con él? Déjelo sentadito allí. Hasta que Cristo venga, Cristo va a decidir qué hacer con esa persona. Al adúltero y fornicario lo juzgará Dios. Pero eso sí, una persona en esta condición no puede ejercer ministerio. Una persona en esa condición no puede servir ni un plato de comida dentro de la iglesia. Que permanezca ahí. Yo conozco iglesias que el marido está sentado con la amante, la mujer con el amante de ella en la misma iglesia, y dicen que están alabando a Dios. Eso es perversión, hermano. Incluso viven juntos, a ver. A veces hasta juntitos viven los sinvergüenzas eso. Eso es perversión. Dentro de la iglesia nosotros no podemos aceptar semejantes casos. Sonría que Cristo le ama. Esto es para los que conocemos la ley. No podemos ir a darle esta enseñanza a los mundanos allá afuera. Esos hacen y deshacen. Yo no puedo irle a tirar las perlas a los puercos, ni los santos a los perros. Esto es para una iglesia lavada y redimida con la sangre del Cordero. ¿Y dónde están los lavados en esta noche? ¿Y dónde están los redimidos en esta noche? Vamos a ver lo que dice Pablo respecto a esta enseñanza. Romanos 7:1. Ya casi voy terminando, hermanos. Romanos 7:1. Amén. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea de los hombres entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón,
será llamada adúltera. Adúltera, lo que Jesús enseñó. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque... Ahí déjelo. Amén. Gracias. Amén. A fin de que llevemos fruto para Dios. En pocas palabras, el que nació de nuevo no va a estar pensando en la carne. Y Pablo fue claro como Jesucristo. Mientras vive uno de los dos, que no hagan fiesta. Y hablo con los que conocen la ley. Pablo no fue a hablar allá con don Francisco y su sábado gigante de estas cosas. Pablo no fue a hablar con doña Cristina y su programa. No fue a hablar con las periodistas de Univisión sobre este asunto. Habló con gente que conocía la ley. Ahora, el que no conoce la ley, así deshace. Si la ley allá afuera dice, si yo me caso con una persona y a los 10 días decido dejarme de ella, la ley dice, yo te respaldo, te puedes divorciar. Esa es la ley humana. La ley de Dios no es así. La ley de Dios dice hasta que la muerte lo separe. Y lo que Dios unió, que no lo separe ningún hombre. Vamos a 1 Corintios 7, 10 y 11. Ya casi voy terminando. Díganme gloria a Dios, hermanos. 1 Corintios 7, 10 y 11. Amén. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. No yo, sino el Señor. Amén. Dele. Que la mujer no se apartare del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está. Le habló a la gente que tenía conocimiento de la ley. Que la mujer no decida separarse de su marido, y que el marido no decida abandonar a su mujer. Quédense así, tranquilitos. Ahora, si se separa, quédese sin casar. Pero si decide reconciliarse, hágalo. Y no mando yo esto, dijo Pablo. No soy yo, es el Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? A un Dios poderoso aquí. ¿Cuántos le sirven a un Dios poderoso? Esta enseñanza es para nuestro provecho, no para el provecho de nadie, para nuestro provecho, nuestro propio provecho. Si usted la vive, si usted obedece a las leyes de Dios, usted aprovechará al máximo el Evangelio de Jesucristo en su vida. Oh, gloria a Dios. Los que nos van a ver ahí en el internet, vas a aprovechar, va a ser de provecho si tú vives esta palabra. Vamos y terminamos con esto. 1 Corintios 7, verso 35. Amén. Por favor. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos. Eso es. Sino para lo honesto y decente. Wow. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Qué lindo, hermano. Gloria a Dios. En pocas palabras, yo les enseñé esto para que ustedes sean honestos y decentes. Amén. Aleluya. Habló de la honestidad y de la decencia. Aleluya. Una persona que vive engañando no tiene honestidad. Una persona que vive engañando no es decente. Aunque se vista con una falda larga, y aunque se vista con un pantaloncito bonito y una camisa bonita, pero no tiene honestidad, es un indecente. Es un inmoral. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y estas cosas les enseño para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Aquí cerramos esta enseñanza. ¿Alguno tiene una pregunta, hermano Carlos? Amén, hermano.
No me hagan las preguntas de lo que ya se enseñó, hermano. Sí, no, amén. Bueno, por la duda, va. Vaya, pues. Pues ya. Está bien. Primero quiero aclarar, hermano, que hago preguntas por Excelente, quiero porque la conocer. gente tiene preguntas. Quiero conocer y hay mucha gente que también tiene dudas acerca Amén, de hermano. cosas. Si hay una pareja que ha hecho casada, hermano, pongámosle dos personas que crecieron en el evangelio, pero que en sí nunca vivieron la palabra de Dios, o nunca, por decirlo, fueron llevados, los padres los llevó a los hijos, nomás arrastrados, pero en sí no querían nada de Dios. Dos personas se llegan a casar, o tienen matrimonio, y al tiempo, uno de ellos falla, siendo que ellos no aceptaron a Cristo, ni fueron cristianos ni nada. Ellos se pueden separar y si un día llegan a llegar de verdad al evangelio, pueden casarse. No sé si Le entiendo perfectamente bien. Es algo bien sencillo. Si dos personas dentro del camino de Dios estaban juntas dentro del camino, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Dios, esa es la pregunta que él me está haciendo, y se separan después de tener un matrimonio, la Biblia juzga esto de la siguiente manera: el que tiene conocimiento de la verdad y no vive ese conocimiento, peca contra Dios. Ahora, si la persona pide perdón y se humilla y busca a Dios en humillación, ahí quien va a decidir salvarlo no soy yo, es Dios. Pero el ministro de la iglesia puede casar a esas personas. Está muy difícil, mi hermano. Una persona yo en esa condición, yo, personalmente yo, no los caso. Yo, como pastor, yo no cometo ese pecado. Pero yo sería partícipe de esa situación. Hermano, estoy hablando, pongámosle, de dos jóvenes que llegaron a la iglesia, pero en sí no era nada, y que después se salieron al mundo. Sí. Incluso los padres se salieron al mundo, y ellos andan en el mundo, pero luego, vienen dos jóvenes y se conocen, aunque fueron crecidos en el evangelio, pero nada que ver con Dios, y se casan. Y los casa un pastor evangélico, aún sabiendo que ellos ni se congregan ni tienen nada que ver con Dios. Ahora yo le doy una respuesta bien sencilla, hermano. Dios respetó a Moisés, Dios va a respetar también la autoridad de ese pastor. Ahora, quien va a decidir salvarlos es Dios, no el pastor. Hay casos de estos dentro del cristianismo, pero nosotros en ese aspecto no podemos emitir un juicio sobre tales personas. Simplemente, si llegan en esta condición a la iglesia, no pueden participar, no pueden ejercer un ministerio dentro de la obra de Dios, porque esa persona está violando ciertos requisitos que tenía que tener el ministro. Aleluya. ¿Me entendieron, mis hermanos? Ahora, cuando la Biblia dice que el ministro es marido de una sola mujer, no está refiriéndose tanto al pasado de la persona como al presente. ¿Me entendieron? Yo conozco ministros que tuvieron su matrimonio allá afuera, pero fuera del evangelio, y hoy están ejerciendo como pastores. Ese es un asunto de Dios. Hoy tienen una sola mujer. Ese es un asunto de Dios. Pero si en Cristo, por ejemplo, ya conmigo, que yo nací en este camino, tengo el conocimiento de Dios, me separo de mi esposa dentro de esta iglesia y me caso con otra aquí adentro, yo delante de Dios no soy un pastor. Fui desechado ya de las cosas del Señor. ¿Recuerdan Rubén, el hijo mayor de Jacob? Se acostó con la concubina de su padre y fue depuesto de su posición de primogénito por haberse acostado con la concubina de su padre. ¿Qué pasará con un pastor que se acuesta con las hermanas dentro de la iglesia? ¿Recuerdan los hijos de Elí? Ovnis y Fines. ¿Qué ocurrió con ellos? Jehová permitió que los mataran por pervertidos. Ellos se acostaban con las mujeres de la iglesia.
¿Qué va a pasar con aquellos pastores que se están acostando con las hermanas de la iglesia? Viene un juzgamiento terrible para ellos. Con Dios no se puede jugar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Será que usted le aplaude a Dios de la gloria en esta hora? ¿Alguien tiene una pregunta más, mis hermanos? ¿No hay nadie que tenga una pregunta más? Póngase de pie, por favor, en esta hora. Hermano, otra. Sé que hay muchas preguntas. Pero... Siéntese un momento, mi hermano. Perdón. Siéntese, mi hermano tiene otra. No, hermano, para eso es esto. Amén. Es Amén. que me estaba acordando de por las preguntas, pues, porque muchos han pedido y son preguntas que ellos necesitan saber. Entonces, hermano, yo conozco la respuesta, pero para los que no lo saben, ¿verdad? Una persona, pongámosle, su esposa, el varón, es cristiana, conoce la ley, y el varón no lo es, ¿verdad? Sabemos que él puede ser santificado por ella, pero pongámosle que él no quiere estar con ella y la deje. Ella puede casarse dentro del evangelio, ¿verdad? Ya lo enseñé, 1 Sí. Corintios capítulo 7, verso 15. Ella puede volver a casarse. Si el incrédulo abandona a su cónyuge, dice, en tal o en semejante caso, no están sujetos a yugo de esclavitud. 1 Corintios 7, 15. Puede volver a casarse la persona. Igual a él si llegan en los caminos de Dios en el tiempo, ¿verdad? Él Bueno. puede casarse. Puestos de pie, mis amados hermanos. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios mío, por esta enseñanza. Gracias por tu amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor, por dirigirte a nosotros a través de tu santa palabra. Gracias, Dios, porque tú, Señor, aleluya, eres quien dictó la palabra. Nosotros solamente nos toca vivirla y obedecerla. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.